Hoy vamos a hablar de una de las estructuras más populares de la actualidad, una estructura que los productores aman y que en ocasiones incluso exigen: Save the Cat, salva al gato. Hola, soy Enrique y creo que este video va a estar largo, pero no desesperes ni te enojes. Si quieres saltar directamente a una parte en específico, te divido el video en capítulos para que no tengas que verlo todo completo si no quieres y que te vayas directo a la parte que te interesa. La estructura de Salva al gato, Save the Cat, no es muy diferente a los 3 actos de Sid Field. Fue ideada por el guionista Blake Snyder en 2005, que jura y perjura que su estructura es la cosa más novedosa del planeta. Incluso dice que es la estructura definitiva para guiones. Así lo dice en la portada de su libro Save the Cat, publicada también en 2005. Primero, ¿por qué se llama Salva al gato? El título se refiere a una escena de una película en donde tenemos que ver al protagonista haciendo algo bueno por otra persona, algo bueno con lo que el personaje no gana nada. No es su obligación, no tiene beneficio alguno y solo lo hace por ser buena persona. Esto genera que el espectador conecte al instante con el protagonista. Pero en este momento no vamos a hablar de Salva al gato, el momento dentro de la historia, la herramienta narrativa. Vamos a hablar Salva al gato, la estructura. Aunque Blake Snyder jura y perjura que su estructura es única, alternativa y diferente, como ya lo dije, vamos a ver que es otra versión más de los 3 actos, con otros nombres y más detalles. Por cierto, si quieren saber más sobre la estructura narrativa de los 3 actos, se los dejo aquí arriba y también en la descripción. Importantísimo. Lo que comparto en este video es mi versión de la estructura de Salva al gato. Si revisan lo que viene en el libro, la van a encontrar algo diferente. Alguien tan obsesivo como yo la encuentra incompleta. Blake Snyder se brinca páginas, pide que pasen cosas diferentes en la misma página. Complicado si me preguntan. Así que aquí les dejo la versión que yo he usado para escribir y que, creo yo, me parece más práctica y amigable. Ahora sí, vamos a empezar. En lugar de dividir el guión en primero, segundo y tercer acto, Snyder lo divide en tesis, antítesis y síntesis. La tesis incluye la historia A, que se llama preparación, la antítesis incluye la historia B y la historia C, que se llaman la respuesta y el ataque, y la síntesis incluye la historia D, que se llama la resolución. Las 3 tienen sus propias divisiones que terminan contando 15 partes. 15 partes que Snyder llama beats, cada una con sus propios elementos. Es importantísimo decir que según Blake Snyder, un guión de cine comercial exitoso tiene una longitud de 110 páginas. No 90, no 300, no 120, no, 110. A diferencia de las estructuras que vimos en los 2 videos anteriores a este, la estructura de Salva al gato pide que las cosas sucedan en números específicos de página, no en porcentajes. En el resto de las estructuras se usan porcentajes porque todo dependerá del número de páginas. No es igual el 10% de 120 páginas que el 10% de 300 páginas. Pues bueno, esto no aplica con Salva al gato, pues Snyder exige que las cosas pasen en ciertas páginas de un total de 110 sí o sí, y no es negociable. Si te pide que algo pase en la 12, es en la 12, no en la 11, no en la 13, no en la 15, en la 12. Algunos dirían que esto es limitante y cuadrado, que mata el instinto de escritor, pero otros lo agradecen porque les da estructura. Valga el chiste. Si algo debe pasar en la 12 y tú lo tienes en la 14, es que te sobra información. Pero si la tienes en la 8, es que te falta información. Por cierto, si les interesa la estructura de Salvar al gato para novelas, hay una autora que se llama Jessica Brody que adaptó esto que dice Blake Snyder a novelas. Nada más que en lugar de números de página, lo hizo con porcentajes, así que ya tendrán ustedes, si quieren usar esta estructura para escribir una novela, ya tendrán que ponerse a hacer reglas de 3 con base en los números que vamos a ver en este video. Ahora sí, sin más mamotreto, vamos a las 15 partes que se dividirán entre las 110 páginas del guión con la estructura Salvar al gato. Primer acto, tesis. Primera historia, historia A, la preparación. Aquí vamos a empezar con un asunto complejo.
La historia A comienza con la preparación, que ocupa de la página 1 a la 11, pero dicha preparación incluye dentro de estas 11 páginas 2 partes más que Blake Snyder numera antes. Punto 1. Imagen de apertura. Sucede en la página 1 necesariamente. Dice Blake Snyder que un lector debe poder leer la primera página del guión y la última página del guión, y solamente con leer la primera y la última debe poder darse cuenta de todo lo que cambió en la vida del personaje principal. Van a ver cuando lleguemos al final de este video cómo el último bit de Blake Snyder se llama imagen de cierre. Totalmente lo contrario a la imagen de apertura que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, Shrek empieza solo, Shrek termina acompañado, lleno de amigos. Miguel de Coco empieza sin poder tocar música, termina cantando frente a su familia, etc. Ejemplos hay muchos. Punto 2. Afirmación del tema. Esto sucede a fuerza en la página 5. Uno de mis problemas con la estructura de Salva al Gato es que el autor cree que sus espectadores son tontos. Por eso, en la página 5 del guión, específicamente en la 5, algún personaje que no es el protagonista va a poner sobre la mesa una pregunta o va a hacer una afirmación comúnmente al protagonista. Y esa afirmación es el concepto de la película. La familia es más importante que el dinero. Los sueños profesionales te van a llevar a que tu relación se termine. Cuidado con lo que deseas, ese tipo de cosas. Es importante que el personaje que la diga lo haga en un diálogo natural, que no salga forzado, que no lo diga como frase célebre o como la cita de un autor importante. Nota básica. Dije que un personaje debe decirle al protagonista cuál es el concepto de la película. Muchos teóricos del guionismo y la escritura al concepto le dicen tema. Es aquello de lo que se trata la historia, el mensaje que la historia pretende comunicar. Prometo más adelante hacer un video sobre tema, concepto, premisa y todas esas cosas. Mientras tanto, vamos al punto 3. Punto 3. Preparación. Sucede de la página 1 a la página 11 e incluye los 2 puntos anteriores. Si en estas 10 páginas no atrapamos al espectador, ya difícilmente lo vamos a atrapar después. Aquí debemos dejar claro quién es el protagonista, su personalidad, su vida y sus defectos, sus sueños, antes de que llegue el conflicto. ¿Qué le falta al personaje? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de la historia? En estas primeras 10 páginas también conocemos a los personajes secundarios importantes y el setting, el lugar donde se desarrolla la historia. Punto 4. Catalizador. Lo que otras estructuras llaman el incidente incitante. Aparece en la página 12. En la 12 a fuerza, no la 10, no la 9, no la 15, la 12. Ahora sí, aquí cae el conflicto, ¿vale? El novio que te corta, la bomba que aparece, el mensaje de los criminales, el primer cambio fuerte en la vida del protagonista que lo va a mandar a la aventura. Todo funcionaba bien como lo vimos en las páginas 10 a la 11. Incluso si el protagonista sufría, al menos es una vida que conoce. El catalizador es donde las cosas cambian y cambian fuerte, porque aquí empieza la película per se. Punto 5. Se llama debate y sucede de la 13 a la 24. Esta sección es literalmente un debate. El protagonista se debate entre ir o no a la aventura. Va a intentar resolver el conflicto con las herramientas que ya conoce, con lo que ya sabe cómo hacer. Si se echa para atrás, va a intentar echarse para atrás. Si todo lo resuelve a golpes, lo va a intentar resolver a golpes. Si todo lo resuelve con manipulación, va a intentar eso. Si roba, si es tramposo, eso es lo que va a intentar. Y tenemos ese debate que es el momento entre que el protagonista se debate entre hacerlo bien o no hacerlo, hacerlo de otra forma o no hacerlo, o va a intentar hacerlo a su modo y no le va a funcionar. Hasta que llega el corte a la segunda, el cruce del umbral, y esto sucede en la página 25. Es más, muchos analistas de guión leen primero la página 25 para ver si está el cruce del umbral. Lo que sucede aquí es lo que manda al protagonista de forma completamente definitiva al segundo acto, a la antítesis. Se llama corte a la segunda, corte al segundo acto o el cruce del umbral, porque el personaje pasa del mundo conocido al mundo desconocido.
Este mundo desconocido puede ser literal, como ir a otra ciudad, otro planeta, otro país, o simbólico. El mundo cambia una vez que me he enamorado, o el mundo de la mafia, o la familia de mi prometido, que es muy difícil o muy diferente a como es mi familia. Todo ello sin que el protagonista salga del mundo conocido, pero así se le dice, el mundo desconocido, no lo conozco. Yo nunca he tenido una familia de mi pareja que piense así o asado. Consejo, se recomienda, conozco guionistas que lo ven como una religión y guionistas a los que no les importa, pero se recomienda que el cruce del umbral sea literal. Cuando el personaje va a pasar del mundo conocido al mundo desconocido para ya resolver el conflicto, tiene que pasar algún tipo de puerta, cruzar algún tipo de límite. Se me ocurren ejemplos como el arco de piedra en Ratatouille, el puente de Cempasúchil de Coco, el tubo entre el centro de control y el resto del cerebro en Intensamente, las puertas de Duloc en Shrek. Y entonces llegamos al segundo acto, la antítesis, que Blake Snyder dice que tiene que ser lo opuesto a el primer acto, la tesis. Una tesis se le confronta una antítesis. Y como dije previamente, se divide en dos historias, historia B e historia C. La historia B se llama la respuesta. Y entonces llegamos al punto 7, que se llama la historia B. Aparece también en la página 25. Se empalma con el cruce del umbral. La historia B carga el tema de la película. Aquí debemos dejar claro que la historia es diferente. ¿Diferente que en lugar? ¿Diferente que a tono? ¿Diferente a qué? A las aventuras. Personajes nuevos. Si estamos en un mundo diferente, en el mundo desconocido, debe haber personajes nuevos, personajes desconocidos. Y como esto es una antítesis, los personajes de este mundo son casi opuestos a los personajes del inicio de la historia. Si allá había control, aquí hay libertad. Si ahí había bondad, aquí habrá maldad. Y entonces llegamos al punto 8 del guión, diversión y juegos, que sucede de la página 26 a la 54, una antes de la mitad del guión. Aquí el personaje explora el mundo nuevo. Es una parte divertida del guión porque no pasa nada grave. El protagonista conoce nuevos personajes, explora el mundo nuevo, explora las nuevas aventuras. En una película como Indiana Jones, como Intensamente, este lugar nuevo está lleno de cosas que nunca había visto el protagonista o nunca había visto el espectador. En El Señor de los Anillos salen de la comarca y hay todo un mundo nuevo por descubrir. Por eso esta parte tiene un tono más ligero, más divertido. Después de la gran emoción de la caída del conflicto, y después de la gran emoción del paso del primer al segundo acto, es un descanso divertido antes de entrar a la parte más compleja de la historia. Por eso hay quienes le llaman breather, respirador, ¿no? Para respirar, tener una pausa entre el catalizador tan intenso y lo que le sigue. Sin embargo, se tiene que ir construyendo una escena muy emocionante, un conflicto fuerte que va a tener su cenit, la parte más intensa, en la mitad exacta de la película, en el punto medio, justo a la mitad del guión, la página 55. Aquí el héroe está en su mejor momento, va a tener una gran victoria o va a tener una derrota que no es grave, una derrota que todavía no hace que la película acabe. El protagonista no está todavía vencido. Esa derrota se puede resolver. La cosa es que aquí en el punto medio ya se acabaron la diversión y los juegos. De aquí en adelante el guión debe ir para abajo, se tiene que poner más oscuro, se tiene que llenar de conflictos y de riesgos. Justo en la página 55, justo en la 55 se debe dar la anagnórisis. Al personaje se le presenta la verdad, pero no puede verla. Anagnórisis es un término creado por Aristóteles para hablar de cuando una persona tiene el encuentro con la verdad. Sus pensamientos están equivocados, la idea que guía su vida está equivocada. El problema es que aquí, en la mitad de la película, el personaje no lo puede ver. Le ponen la anagnórisis en la cara, pero todavía no está listo para entenderla. Y por eso, su victoria no le va a servir de nada, la va a vivir poquito tiempo porque está a punto de caérsele, o su derrota
tampoco le sirve de nada porque no aprende nada. La enseñanza ahí está, pero no la puede aprender todavía. Y entonces, aún dentro del segundo acto, la antítesis, llegamos a la historia C, el ataque. Punto 10. Los malvados se acercan. Sucede de la página 56 a la 74. Aquí los malvados se reagrupan. Pueden ser los antagonistas, la sociedad, los problemas climáticos, el monstruo, la suegra, etc. En el punto medio, ya sea una falsa victoria o una falsa derrota, los villanos parecían lejanos. Ganaron en la falsa derrota y se alejaron, o perdieron en la falsa victoria y se alejaron. Pero aquí se acercan, aquí empiezan a ir las cosas mal para el protagonista, mal, empieza a perder. Sí, ganó en el punto medio, pero le costó, fue una victoria muy pírrica, muy costosa. Pierde amigos, pierde el amor. Eso depende de cada guion. Acuérdense que esto es una estructura. Con lo que llenemos y vistamos la estructura ya depende de nosotros y del género que estemos escribiendo. Pero aquí al personaje le empieza a ir mal, pierde, hasta que lleguemos al punto 11, que se llama Todo está perdido. Y esto sucede en la página exacta 75. Aquí el personaje pierde, es capturado, termina la relación su pareja, se le muere alguien, cae su empresa, su misión se ve fracasada. El personaje pierde. El espectador, aunque en el fondo sabe que todavía no acaba la película, debe sentir que ya se acabó. El protagonista fue vencido. Ya no hay esperanza. Algunas historias incluso ponen al protagonista en un pozo. Shrek 2 pone al protagonista en un pozo, Intensamente pone al protagonista en un pozo, Coco pone al protagonista en un pozo. Importante, aunque algunos usan el símbolo del pozo, no necesariamente tiene que ser un pozo. Blake Snyder nunca dijo que había que estar adentro de un pozo. Simplemente el protagonista debe verse totalmente frustrado y vencido, decir, ¿qué hice? No entendí nada, estoy vencido, estoy perdido, ya de aquí no salgo adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, es en esta página, en la 75, en donde el personaje se da cuenta que ha sido vencido. Por eso el punto 12, que es de la 76 a la 84, se llama La Oscura Noche del Alma. ¿Y de qué va La Oscura Noche del Alma? ¿Cómo reacciona el personaje a este momento de absoluta derrota? Que el espectador cree que es de absoluta derrota. Aquí es donde el personaje se ataca a sí mismo, en donde el personaje es violento contra sí mismo por todo lo que falló, porque nunca pudo ver la anagnórisis. Aquí finalmente dice, vi la verdad a la cara y de qué sirvió, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a el punto 13, que se llama corte a la tercera, corte al tercer acto, y que debe aparecer en la página 85. Exactamente en la página 85, el protagonista recibe nueva información, alguien le dice algo, se encuentra un documento, ahora sí puede ver de frente a la verdad, que ahora sí se la puede introyectar y se puede dar cuenta de su existencia y aplicarla en su vida por el gran dolor que le generó esta oscura noche del alma. Se da cuenta de lo que tiene que hacer para cambiar y cree que con esta nueva información puede ahora sí vencer al conflicto que cayó en la página 12. Es aquí donde él, en el corte a la tercera, donde no solo pasamos al tercer acto, sino que es cuando el personaje se da cuenta ya sé cómo vencer, ya sé quién tenía que ser yo para poder vencer, no sé si todavía puedo vencer, pero puedo echarle todas las ganas del mundo, puedo hacer el mayor esfuerzo que tenga a la mano para intentarlo, un último jalón, un último esfuerzo. Y entonces ahora sí, pasamos al tercer acto, que se llama la síntesis. Dice Blake Snyder que entre el primer acto, y que es la tesis, y el segundo acto, la antítesis, de estos dos debe surgir una síntesis. Y la síntesis empieza con la historia D, que se llama la resolución, y que solo tiene una parte. Bueno, son 2 bits, el 14 y el 15, pero el bit 15 está incluido en el bit 14. El bit 14 se llama final, tal cual.
final. Sucede de la 86 a la 110. Y aquí es donde cerramos la historia. Todo esto es lo que comúnmente se llama el clímax. Aquí el protagonista se enfrenta al villano, se enfrenta a la naturaleza, a la familia, a la suegra, a sus propias limitaciones y ahora sí vence definitivamente o es vencido definitivamente. Ahora, Blake Snyder recomienda que el final, todas estas últimas páginas del tercer acto, se dividan en 5. 1. Reunir al grupo, que es la exposición de lo que será el final. Ya que se decide un último jalón, el grupo se reúne, planea y le dice al espectador, básicamente le dice al espectador, de esto se va a tratar el clímax. Punto 2, ejecutar el plan. Y entonces ahora sí, lo que los personajes dijeron que iban a hacer, vamos a ver cómo lo hacen. Como ya nos lo dijeron en teoría, vamos viendo cómo va caminando al plan hasta que pasa algo, la sorpresa que el héroe no esperaba. Y el plan se va completito al caño. Punto 4. El héroe deja ir y tiene fe. Se acabó el asunto de hacer planes. No puedo hacer planes. Tengo que responder con ahorita de forma impulsiva. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El plan ya no funcionó. Y entonces, ahora sí, no usando el plan, no usando la razón, sino usando la intuición, el héroe tiene que hacer algo, ser creativo, intentar resolverlo de momento y punto 5, se ejecuta ese nuevo plan. Se adapta a las complicaciones, se adapta usando la anagnórisis y lo que aprendió de sí mismo para resolver el problema. Y ahora sí viene el punto más álgido del clímax, donde el protagonista o pierde intentándolo o gana. Dice Blake Snyder, la gente va al cine a ver finales felices. Blake Snyder recomienda que el final sea feliz, es decir, que después de ejecutar el nuevo plan, el protagonista venza. Yo aquí se los dejo a su gusto, no al de Blake Snyder. Si quieren que el protagonista enfrente el problema y pierda, pues que pierda. Y para terminar, incluida dentro del final está el punto 15, la imagen de cierre que les había hablado al principio de este video. Esto aparece en la página 110 y es el espejo que les dije de la imagen de apertura del principio del guión para que veamos la diferencia entre la primera imagen y la última imagen y veamos cómo las cosas cambiaron para el protagonista a lo largo de todo el guión. Y bueno, pues eso es todo. Si tienen preguntas, comentarios, quejas o esas cosas, no dejen de ponérmelo en los comentarios. Suscríbanse al canal y opriman la campana para seguir viendo más de mis videos. Compartan el contenido si les parece de valor o si creen que puede ayudar a alguien a desatorar sus historias. Y mientras hacen todo eso, a mí no me queda más que desearles buena suerte.